Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Mi nombre es Juan Pablo Gil, integro el equipo de Educación Inclusiva que está organizando este congreso. Y es un gusto conversar con Roberto Balaguer, en este caso, a quien le damos la bienvenida. Ahora lo vamos a presentar, pero quizá primero también decir algo sobre por qué decidimos hacer esta actividad. Tenemos distintas actividades diversas en el Congreso, han visto espacios de experimentación, laboratorios, conferencias, gente de distinta procedencia, distintos temas, distintos formatos. Y en este caso el formato que hemos elegido es el de la entrevista, el de la conversación. Y la temática tiene que ver con convivencia, con emociones y con inclusión, por supuesto. Es una oportunidad también para reforzar algunas ideas que se estuvieron conversando más temprano en otras actividades, poder reforzar que la educación inclusiva apunta a la totalidad del alumnado, no quedarnos solo con esa idea de es algo para la diferencia, sino reconocer la diversidad en general. Y por eso nos parecía importante traer la temática de la convivencia, porque todas las personas, lo que nos hace también personas, los nutre, es la convivencia. Y los ámbitos educativos tienen mucho para decir en esto de la convivencia, en lo que formamos, en lo que vivimos, en lo que atravesamos. Y de esta manera vamos a conversar en esta temática que seguramente sentirán muy actual, muy cercana con Roberto. Lo presento brevemente. Roberto Balaguer es psicólogo, egresado de UDELAR y con posgrado en la Universidad de Minnesota. Es magíster en educación y además está realizando un doctorado en la UBA. Intentando, porque ya sabemos que difícil darle continuidad a eso. También con experiencia docente en UDELAR, en la Católica, la Universidad CLAE y en la Universidad de Montevideo. Se ha desempeñado como investigador y consultor en temáticas relacionadas a tecnología, educación, juventud. Asesor en educación, ha sido para Ceibal, también investigador del Sistema Nacional de Investigaciones. También se ha desempeñado como director del programa de TICS y Educación en el St. Patrick College de Montevideo y es psicoterapeuta psicoanalítico. Y la otra faceta que nos queda es la de escritor, por la que seguramente también lo conozcan. Dicta conferencias, talleres, ha escrito muchos artículos y varios libros, de los cuales ahora quizás nos pueda contar un poquito cómo eligió las temáticas y cómo llegó hasta ahí. Les recuerdo al público que la bitácora, que todos tienen en la bolsita, tienen una página donde están los QR a partir de los cuales pueden acceder al formulario para hacer preguntas. Así que cada tanto voy a ir chequeando aquí en el teléfono inquietudes, preguntas temáticas que deseen ir planteando para que esto sea más una conversación. ¿Les parece? Y bueno, bienvenido. Roberto, ¿te anda el micrófono? Sí, creo que sí. Perfecto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Capaz para conocerte un poquito más, preguntarte primero cómo llegás a estos temas, qué es lo que ves en la realidad, qué te motiva, qué te hace dirigir tu actividad profesional a estos temas. Y bueno, yo comentaba que inicialmente yo entré a estudiar el mundo de la tecnología a punto de partida de los primeros episodios de ciberbullying que hubo seguramente en Uruguay. Estamos hablando de finales de los 90, finales del siglo pasado, ¿no? Suena feo, pero es así. Algunos capaz que ustedes todavía no habían nacido. Y ahí ya había, con muy poca gente conectada a internet, ya empezaban a haber episodios de esto entre adolescentes, ¿no? Y lo curioso en aquel momento era que, claro, los adultos, los padres, las instituciones educativas no entendían qué estaba pasando, porque alguien venía y traía una hoja impresa que decía, están diciendo que mi hija es tal y tal cosa y que anduvo con fulano y mengano, y eso antes pasaba
en una hoja que circulaba, en un diario trucho que se armaba, ¿no? Y se fotocopiaba. Pero esto estaba en Internet, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente no tenía Internet, o recién estaba incursionando, y no entendía cómo pueden estar diciendo eso, pero entonces ¿dónde y cómo hago y qué podemos hacer y cómo podemos rastrear? Y toda la angustia, sobre todo de aquellos que eran víctimas, las primeras víctimas, ¿no? Que tampoco sabían quién era que estaba diciendo esas cosas, ¿no? Hoy estamos mucho más acostumbrados y hasta creo que hemos naturalizado en algún punto el hecho de que alguien sea potencial víctima, ¿no? Del anonimato, que alguien le digan algo, que le armen una historia, un meme, ¿no? Un video, y empiece a circular. Pero en aquel momento era algo muy bizarro, muy complicado, y ahí me metí en ese tema, ¿no? Y yo era y sigo siendo psicólogo, siempre me desempeñé en eso, pero en ese momento me tuve que meter en otros ámbitos, sociología, antropología, que a mí me enriquecieron mucho, y que para hacer eso tuve que hacer algo interesante, incluso capaz que para el tema en el que estamos. Yo hice algo que yo después nunca lo leí o lo encontré en la bibliografía, pero yo lo bauticé. Yo hice como una migración o emigración mental, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos temas que yo trataba de discutir o hablar o conversar acá, primero la gente no entendía qué era Internet, no lo usaba, no lo conocía, ¿no? Y además le parecía que era un tema de máquinas, ¿no? ¿Qué tiene que ver las redes telemáticas con...? Bueno, mirá, las redes telemáticas pasa esto, ¿no? Yo era una explicación que intentaba dar una y otra vez, en general con un exitoso fracaso, ¿no? Fue de mis primeros exitosos fracasos, de tratar de entender, de hacerle entender a la gente que esto era una cuestión importante. Hoy nadie duda que Internet es un fenómeno, digamos, donde la gente y los vínculos, ¿no? están ahí, que nos cambia la manera de ser, de comportarnos, de conocer gente, de ser amigos, de interactuar, bla, bla, bla. Pero en aquel momento era complicado. Por lo cual hice mi migración intelectual y me junté con mucha gente del exterior que también estaba interesada, y en aquel momento lo interesante era que nos conocíamos todos. O sea, uno podía, otra cosa hoy imposible, que era dominar el estado del arte de un tema. Hoy cualquier tema que vos agarres, es prácticamente imposible dominar el estado del arte porque hay miles de millones de papers y libros escritos. En aquel momento era posible y hasta todos nos conocíamos. Y había una comunidad que era medio hippie en el sentido de que el aura, digamos, de Internet y del ciberespacio, como se decía en aquel momento, era hippie. Y ahí fue que me empecé a meter en estos fenómenos de ciberbullying, ¿no? Que en aquel momento eran muy burdos, eran en los BBS, no sé si alguien se acuerda de lo que eran los BBS, eran unos tablones, ¿no? De anuncios donde solo podías poner, digamos, nombre y cositas en unos pocos caracteres y nada más, y no lo veía mucha gente, tenías que tener el link para accederlo, o sea, nada que ver con lo que puede ser un TikTok de hoy, un Instagram, ¿no? O mismo Facebook, que ya está un poco de modé, pero digamos, pero sigue vigente, ¿no? Y la gente usa estos espacios para ser gente. Y la gente es buena y la gente también es mala. Y la gente cuando tiene contextos, eso sí, me parece importante subrayarlo porque yo lo aprendí mucho en los últimos años, la gente potencialmente puede ser buena o más mala, ¿no? En un gradiente de, bueno, este es el más bueno de la clase, este es el más malo. Pero los contextos te cambian, ¿no? Y el contexto del anonimato es un ingrediente fatal, ¿no? La gente cuando vos le decís, mirá, estamos acá, pero bajamos esto y me cambiás la voz y nadie va a ver el rostro nuestro, vos podés decir cualquier cosa y nadie te va a identificar, automáticamente se abren las compuertas de cosas que si la gente tuviera el control social no lo haría, pero cuando no lo tiene se anima a hacer muchas más cosas buenas y de las otras, ¿no?
y el ciberbullying, todo lo que tiene que ver con los ataques, mucho tienen que ver con esto del anonimato. Y ya que mencionaste tanto cómo era en los inicios cuando abordaste el tema, y todos sabemos cómo se ha desarrollado, ¿cuáles son las mayores diferencias que encontrás en esas situaciones, estudiando esas situaciones de acoso, de bullying, o de otro tipo de interacciones, quizás positivas también, entre los y las estudiantes en aquellos tiempos donde Internet era una rareza y ahora donde está metido todo el tiempo en nuestras vidas? Bien, yo recién hablé del contexto porque entiendo que a veces en Uruguay no le damos tanto valor al contexto, tendemos a pensar más en categorizaciones de es o no es, fulano es o no es, un grupo es o no es, y los grupos ni son ni no son, ni las personas son ni no somos, sino que somos siendo en determinados contextos. Entonces, si puedo hacer algún aporte para el que de repente no lo ha pensado, el primero de esta tarde sería ese, ¿no? El segundo, para responder a tu pregunta, es que hoy hay muchas más, vamos a decirlo bien claro, hay muchas más armas para ser malo, ¿no? Y si tenés más armas para ser malo y tenés la cobertura del anonimato, que es el contexto, es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, la gente si tiene que decirle algo a alguien en la cara, tiene cierto control social, tiene miedo, tiene respeto, tiene empatía, tiene un montón de cosas. Ahora, decirle a un fulano, ¿no?, que le subieron un meme, que no lo conoces, ¿no?, que supuestamente es alguien que es nadie, es facilísimo reírse, compartirlo, ¿no?, ponerle cosas, y mismo, a veces incluso aunque lo conozcas, ¿no? Pero suponete que no lo conoces. El anonimato, entonces tenés una cantidad de diferentes contextos y diferentes armas entrecomillado, ¿verdad?, que hacen más fácil hacer el mal sin ser descubiertos. Uno de los grandes problemas muchas veces que hay es que hay menos malos, a veces porque hay menos armas disponibles para que esos malos puedan ejercer, digamos, su actividad, ¿no? De hecho, yéndonos a otro tema, pero que explica esto, cuando vos liberas el tema de las armas de verdad, ¿no?, se incrementa porque tenés mayores posibilidades de hacer eso. Y acá sucede algo similar. El anonimato, la posibilidad, hoy por ejemplo con inteligencia artificial, armar videos donde esta misma entrevista, ¿no?, nos pueden cambiar lo que estamos diciendo, nos puede cambiar la vestimenta, ¿no?, nos pueden hacer un montón de cosas que cuando vos lo ves y decís, y bueno, no sé si es verdad o mentira, porque hoy tampoco el mundo tampoco nos da mucha garantía de que las cosas son así o así, o sea, el mundo es muy cambiante, entonces hay cosas que decís, esto no puede ser verdad, y es verdad, y hay cosas que decís, esto tiene que ser verdad, y no es verdad, ¿no? Porque es el mundo bastante loco en el que estamos. Pero digamos, esas cosas suceden hoy, ¿no? Entonces tenés contextos de anonimato y tenés más armas que hacen, por ejemplo, mirá qué curioso. Pongo un ejemplo bien concreto, ¿no? ¿Todos acá trabajan en la educación? ¿Sí? ¿Alguien no trabaja en la educación? Levante la mano. ¿No? ¿No? Bueno, ¿los pueden retirar de sala, por favor? No, mentira. ¿Vos sí? No, bueno, a vos te dejamos porque sos de lo nuestro. Yo, por ejemplo, soy periodista deportivo. Bien. Y a mí siempre me pasa algo. Que yo cada cosa que pongo en X o en Twitter nunca la borro. Siempre me hago responsable. Hacés cargo de eso. De todo lo que digo. Me parece muy bien. Haceme acordar de una cosa, el tercer factor de esto que es las emociones. Pero me hiciste perder, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Si nos dedicamos a la educación. Sí, no sé por qué dije eso. Me hiciste vos, periodista deportivo, me hiciste... Fuiste vos el que te equivocaste. Es muy cierto. Viste los factores. Los periodistas deportivos nunca se equivocan y los psicólogos tampoco. O sea, tenemos algo en común. Viste los factores, lo que son. El que te equivocaste fuiste tú. En el contexto educativo, creo que venía por acá. Ahora sí me acordé. Antiguamente, digamos, o antiguamente no, hoy también, los fenómenos de bullying, ¿no? Siempre digo, mayoritariamente eran o predominantemente masculinos. Es decir,
los bullies en general eran varones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entre el momento más álgido empieza a los 10, el momento más álgido es entre los 12, 13, ¿no? Y termina a los 15, 17 y algunos continúan y siguen aprovechando, digamos, eso, ¿no? Y con la llegada de las redes sociales y de Internet hay un fenómeno interesante, un fenómeno de género, y es que las chicas, al usar el anonimato, se animan a ejercer algunos fenómenos de ciberbullying bajo ese escudo. Por ejemplo, armar un perfil falso, ventilar intimidades de una amiga, ¿no? Y no para bien exactamente, ¿no? Esparcir rumores sobre una compañerita que no me cae bien, hacerme pasar por otra, o generar fenómenos sociales en los cuales excluyen a una u a otra y le hacen saber a esa otra que están excluidas, o grupos también de WhatsApp, ¿no? Y todo eso, en buena medida, se dio justamente por el anonimato. Entonces, cuando uno va a los fenómenos de ciberbullying, el ratio cambia. En vez de ser 9 de 10 son varones, 7 de 10 son chicas. Ahí vemos cómo el contexto, ¿no?, hace a las situaciones. Y como siempre, las diferencias, ¿no?, hacen que cuestiones que para los varones son comunes, de humillación, de agresión, ¿no?, de golpe, no sean tan comunes, sí, en las chicas, pero en las chicas sí es común estas otras cosas, digamos, más de mancillar la reputación, mancillar la identidad y dejar mal a alguien en las redes, lo cual en ambos casos, ¿no?, duele casi que de la misma manera, ¿no?, porque con la diferencia que vos en el viejo bullying te podías ir de ese lugar, había una puerta de salida, ¿no? Vos me haces bullying un rato, no sé cuánto, pero agarro, me levanto y me voy del Radisson, fin del bullying, ¿no? Pero ahora me van a filmar, van a decir, ¿no?, y va a seguir y me va a acompañar 24/7, 365 días del año, todo tiempo, todo momento, aunque me vaya a otro congreso, igual me van a seguir aunque me vaya a otro pueblo, a otro departamento, a otra ciudad, a otro país, esos fenómenos me siguen acompañando. Por lo cual, hay que estar muy atentos porque si tenemos a alguien de la comunidad educativa, ¿no?, y de ahí venía mi pregunta hacia ustedes, de quienes formaban parte, que pase en las redes, que pase en TikTok, que pase en el MSN, en ICQ, en Facebook, en Twitter, en X, en lo que ustedes quieran, no hace que sea menos doloroso, incluso más, hace que sea más doloroso porque potencialmente más visible. La persona sale a la calle y siente que todo el mundo la conoce, que todo el mundo vio ese video en el cual puntos suspensivos. Le pasó el primer bulleado de internet famoso, fue un muchachito, capaz que algunos de ustedes recordarán un video de YouTube que se llama La caída de Edgar. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Bueno, Edgar para el que no lo vio, Edgar es un muchachito que en aquel momento tendría 10, 11 años, va a cruzar una cañada con un puente de madera y su primo y un amigo le mueven el puentecito y Edgar se cae a la cañada, ¿no? Eso es todo. Y él dice algo como, pinche cabrón, no sé cuánto, ¿no? No sabía que se llamaba Edgar. Él se llamaba Edgar. Pero lo vi. La caída de Edgar. Me acordé que lo vi. Edgar al principio se hace conocido, ¿no? Y bueno, mirá, todo el mundo lo conoce. Después ya se vuelve demasiado conocido, ¿no? Y en un momento Edgar se empieza a replegar porque cada vez que sale a la calle, alguien le recuerda, ¿no?, que tuvo un episodio de humillación. Repetido eso, una vez es gracioso, dos sí, a la vez 152.483, parece que no. Y Edgar entonces se empezó a replegar hasta que después, como muchas cosas, yo después le perdí el rastro a Edgar, pero aparentemente en algún momento Edgar pudo hacer lo que muchos que les pasa eso hacen, que es transformar eso, ¿no?, capitalizarlo y hasta monetizarlo, dado que él tenía muchos millones de visitas y todo el mundo sabía quién era Edgar,
se dedicó a hacer alguna otra cosa al mejor estilo Wanda Nara, que hizo otra cosa distinta, pero que también la supo capitalizar. Capaz que antes de vincularlo de retomar a Wanda Nara, que despertó interés del público, y Creo que es por ahí la cosa, ¿eh? De vincularlo con lo educativo, quizá nos ayudaría a dimensionar un poco en esto de historizar también las cosas. Yo me acuerdo cuando en algún momento de mi vida apareció la palabra bullying, no estaba antes, en un momento apareció un poco relacionado con situaciones de series o de películas en Estados Unidos, un poquito venía por ahí. Entonces, en el momento uno podría sentir que era algo totalmente extranjero, raro, muy excepcional, que esas cosas no sucedían, y luego, bueno, tristemente hemos visto que se ha vuelto como más frecuente. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente, de qué dimensión estamos hablando de este tipo de situaciones que mencionamos? Bien, voy a la primera parte de tu pregunta. Hace ya unos cuantos años, una vuelta me invitaron a Buenos Aires a un congreso específicamente de eso, y era muy curioso porque la gente discutía si el concepto de bullying aplicaba o no, o la palabra acoso escolar era la palabra más adecuada, y se armaban unos tole-tole bárbaros por eso, lo cual en algún punto a mí me parecía disparatado estar perdiendo el tiempo. Digamos, si querés usar bullying, acoso escolar o Carlitos, a mí me da igual, o sea, lo que importa es que acá está pasando algo grave, ¿no? Pero era muy interesante cómo el fenómeno de bullying era como que estuviéramos trayendo un fenómeno de otras latitudes, en este caso de Finlandia, ¿verdad?, para mostrar un fenómeno que no tenía que ver con nuestras cosas. A mi juicio, eso es bastante... yo, digamos, no estoy de acuerdo en ese sentido. Sí, obviamente, la forma de hacer bullying están atravesadas por las culturas, por las idiosincrasias, por la forma de ser, pero el fenómeno en sí de ese acoso repetitivo, ¿no?, de ese acoso humillante, esa sensación de inequidad en el poder y la sensación que tiene la víctima como de no poder, digamos, hacer frente a esa situación, se da en Finlandia, en Etiopía, en Perú, en tranqueras y en el Radisson, ¿no? Entonces, me parece a veces absurdo discutir de alguna de esas cosas y no discutir de que esa es una cuestión que en principio durante muchos años se pensaba que eran fenómenos que eran naturales, naturalizables, esperables y eran propios de los gurises, ¿no?, porque eran más de los varones, ¿no?, y que después con el tiempo cambiaron. El noruego Olweus lo que me parece un gran aporte hizo en entender y después lo ratificó la película Relatos Salvajes, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer relato es el del avión, si mal no recuerdo, ¿no?, que es el piloto que le hacían bullying, que junta a todos aquellos que lo bulleaban, ¿no?, y los invita a hacer su último paseo en avión, ¿no? Y eso muestra el impacto emocional que tiene, es decir, no es algo de gurises que pasa, es algo que queda ahí, que marca a la gente, ¿no?, y que le deja huellas duraderas, ¿no?, y formas de entender el mundo y formas de reaccionar frente a los otros, a veces que no provienen de la realidad actual, sino justamente de la herida esa de humillación que está en carne abierta, que se reactiva, ¿no?, en algunas situaciones puntuales. Ese es yo creo que enriquece mucho entender que la potencia traumática que tiene eso, ¿no? Y lo otro, volviendo a las instituciones educativas, es que durante mucho tiempo los directores, yo que me ha tocado ir a sin número de instituciones educativas, a veces la pregunta chicanesca que hacían los directores o directoras era, bueno, pero ¿se pelearon o se dijeron esas cosas adentro o afuera del colegio? O de la escuela, o del liceo, ¿no? Eso era genial. Y la segunda era, en el caso que fuera afuera, había una segunda chicana, que era, ¿y tenían o no tenían uniforme? Pero señor, ¿no? Y hoy parece ridículo, pero yo tuve innumerables entrevistas donde eso estaba, no, pero nosotros no podemos controlar. Sí, yo sé que no podés controlar eso, pero el punto no es ese, el punto es que esto forma parte de tu comunidad educativa. Ese que no tiene el uniforme, mañana lo tiene y viene acá
y la vida sigue, ¿no? Lo que mostró en las redes sociales es que lo social es circular, no termina cuando suena el timbre, sino que se continúa afuera, ¿no? Y con las redes sociales se continúa 24/7 y muchas veces, paradojalmente, los fenómenos de bullying se inician como ciberbullying a partir de un meme, un comentario, un malentendido o algo, y luego se hacen carne, ¿no? Cuando digo se hacen carne, se hace cuerpo, ¿no? Con el otro. Y a veces, lo más curioso de este mundo en el que estamos es que a veces también se disocia. Es decir, hay un ciberbullying que funciona en las redes, en los celulares, y cuando están cara a cara, no pasa. Lo cual es un fenómeno súper interesante, ¿no? Lo mismo pasa en el otro extremo, cuando los chiquilines, ¿no? En las redes dicen, qué bueno que está eso, ¿no? Diosa, divina, te amo, corazón, corazón. Y después cuando se ven, hola. Pues decís, a la otra vuelta decís, no es la misma persona. Estás jodiendo. O sea, es la misma persona. Bueno, el punto era igual, que todo eso, digamos, forma parte de la comunidad educativa, no importa si pasa, o sea, no hay una categoría si pasa en TikTok, forma parte de si pasa en Facebook, no porque es viejo, no, es un bolazo. O sea, si pase donde pase, ¿verdad? Forma parte y afecta a la comunidad educativa porque suma o resta. Y ahora que mencionábamos al centro educativo, nos preguntamos naturalmente qué rol tiene también el centro, la comunidad, el equipo educativo en todo esto, si hay entornos educativos que facilitan o que propician también las prácticas de acoso o de exclusión de distinto tipo. Vamos a hacer una mini encuesta. Adelante. Los que piensan que sí, levanten la mano, por favor. Vamos a reformular la pregunta porque me pica eso es primero para saber si estaban se despertaron ahora. Larguen el celular, gente. Larguen el celular. Vamos de vuelta. La pregunta sería si les parece que hay condiciones de los centros educativos que fomentan conductas de bullying o de acoso o exclusión. Por el sí, levantan la mano. Ganamos, me parece. Levantar la mano es con convicción, ¿no? Bajen la mano. Los que piensan que no, levanten la mano. Y los que no piensan, levanten la mano. No, es una broma. Bien, yo estoy con los primeros. Yo creo que la institución educativa, además, es una organización, ¿no? que tiene algunas reglas, pero que tiene un organigrama, y ese organigrama está compuesto por personas que tienen maneras de liderar y maneras de llevar a cabo, de gestionar la institución, ¿no? Y que más allá de los perfiles que pueda haber, digamos, docentes y personal, todo eso va impregnando una cultura, ¿no? De mayor o menor, para mí la palabra clave es mayor o menor respeto al otro, ¿no? Y eso, cuando uno va a distintos lugares, ¿no? Montevideo, el interior, en los lugares con mayor poder económico, en los lugares con menor poder económico, uno igual eso lo percibe, ¿no? Después que fuiste a centenas de lugares, vos sabés cuando la gente actúa con autonomía, cuando actúa con miedo, cuando actúa, digamos, como todo el tiempo frenándose, o cuando actúa en modo cínico, irónico, ¿no? O cuando actúa casi con burnout, ¿no? Que no precisas hacer un gran diagnóstico para darte cuenta que hay mucha gente que está quemada. Creer que eso no se traslada, ¿no? a los grupos me parece al menos ingenuo, al menos, ¿no? Y después está la variable que los grupos y las generaciones, eso sí es aleatorio, ¿no? Vos podés ser maestra, ¿quiénes son maestras acá? Un montón, bueno, o maestros también. Precisamos muchos maestros. Uno sabe que generación tras generación a veces es muy aleatorio, hay grupos que son divinos,
hay grupos que son ok, ¿no? Y hay grupos que te invitan a la jubilación. Yo conozco un montón Desafiantes, sí. bueno, sí, desafiantes para el BPS, digamos. La pandemia fue una gran invitación por lo pronto a la jubilación. O sea, eso tampoco se habla, ¿no? ¿Cuánta gente, digamos, no pudo soportar, ¿no?, un montón de cosas? Que no es el tema, pero, digamos, pero que hace el contexto, ¿no? También el contexto cambia. Pero lo que iba es que los grupos son muy random, o sea, muy aleatorios. Vos podés tener una familia que el más grande es divino, y la del medio más o menos, y el último que viene, yo espero que no haya un cuarto, ¿no?, hijo, y así sucesivamente. Y eso, y si te tocan 4 de esos en un grupo, es complicado. Sí. En mi caso vine mal de fábrica de la ¿Cómo mal? Si sos periodista deportivo, ¿te hiciste mal después? Vos venías bien, cuando te hiciste periodista deportivo, ahí ya... Me hicieron mal de chasis. Todos tenemos alguna cosa de esa. Pero fíjense que lo importante, ¿no?, de entender las distintas variables que hay para entender los fenómenos, que siempre es dificilísimo, ¿no?, de poder decir, bueno, ¿cómo comienza esto?, ¿no? Porque todos tratamos de entender cómo comienza esto, dónde está el fenómeno, porque hay chiquilines que son fáciles de identificar. Y vos decís, bueno, sí te das cuenta que es malo porque hace alarde de malo. Pero muchas veces lo malo posta no te das cuenta, te lleva mucho tiempo. ¿Y quiénes son los que más detectan eso? A ver, vamos a ver si tenemos en sala. ¿Tenemos profesores adscriptos en sala? Allá en el fondo, siempre están en el fondo, ¿no? Bien, tenemos 2, tenemos 4, 5. En general son los que más detectan, incluso más que los colegas, que nosotros, digamos, en el departamento psicopedagógico, que ya trabajamos cuando hay una detección previa o cuando vienen chiquilines a quejarse, ¿no?, o vienen angustiados por una situación. Pero los primeros que a veces detectan esa dinámica son los profesores adscriptos, que son un puntal para la detección, para la prevención, ¿no?, y muchas veces también para intentar revertir esas situaciones, ¿no?, que es todo un capítulo en sí. Sí, esto pensaba de cómo, qué es lo que podemos hacer los agentes educativos para, bueno, fomentar la convivencia, la celebración de la diversidad, el respeto mutuo, hacer que todos y todas nos sintamos bienvenidos en el centro educativo, ¿no? Entiendo un poco quizás a los que levantaron la mano por el no, porque claro, son temas que también trascienden en muchos sentidos al centro educativo, pero siempre hay algo que el agente educativo puede hacer. Entonces la pregunta va orientada a ese lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer, además de lo que ya mencionaste, de la adscripción, de identificar? Lo que pasa es que la institución educativa, además de todo lo que mencioné, también es un transmisor, ¿no?, de valores y de actitudes. Entonces, digamos, eso a veces tiene una fuerza muy grande, ¿no? O sea, porque vos entras a lugares donde la ola, donde, digamos, la corriente te lleva a hacer eso, y por más que vos vengas predeterminado a hacer una cosa, si haces la otra, no encajás. Y esa es la virtud que tienen esas instituciones educativas, que hacen que aquellos que son más border, ¿no?, puedan entrar y jugar, digamos, llamémosle, con los buenos, ¿no? Pero eso es la fuerza de un liderazgo, la fuerza de una gestión, la fuerza de una transmisión de, yo le llamo ahora valores, pero podemos buscar otro término que tenga de repente otras o diferentes connotaciones, pero que tiene que ver con desarrollar, digamos, determinado tipo de conductas y desalentar otro determinado tipo de conductas, ¿no?, que básicamente es eso. La suma de muchas conductas se puede transformar en un valor, ¿no? La suma de otras conductas se transforma en un antivalor o en otro valor que puede tener valor para una comunidad muy específica, ¿no? Pero, digamos, las instituciones promueven, alientan o desalientan determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo, yo estoy con el grupo 1 que decía que sí, no quiere decir que tenga
porque nada tiene la responsabilidad total, pero sí la suma de todas esas cosas hace que emerjan más o emerjan menos en determinados contextos. Lo mismo en las situaciones grupales, ¿no? Y de liderazgos entre los chiquilines. Si vos tenés liderazgos, llamémosle positivos, ¿no? Con estos valores, con estas actitudes de respeto, de buen trato, de buena convivencia, y vos haces que encajar, ¿no? Que es el verbo por excelencia en la adolescencia, encajar sea encajar bien, hacer las cosas bien. Ahora, si los que lideran, ¿no? Son los que, digamos, promueven todo lo antisocial, y bueno, encajar va a ser o ser antisocial o al menos, en el mejor de los casos, reírse, o en el mejor de los casos quizás no decir nada, ¿no? Y fingir demencia, como dicen ahora los jóvenes. Es buena idea trabajar inteligencia emocional en los centros educativos, sabiendo que, bueno, esto quizás sea una palabra, capaz como bullying, una palabra nueva para otras cosas que se mencionaban antes, pero no sé, quizás nos quieras comentar qué has visto también. Totalmente, porque ahora me acordé, que no me hizo acordar Nicolás, como todo periodista deportivo, tiene la memoria siempre, ¿no? Que la focaliza en algunas cosas. Te estoy haciendo bullying, es verdad, perdón. La gestión de las emociones es clave, ¿no? Hasta para hacer o no bullying, ¿no? Es decir, muchos gurises, ¿no? Y muchas chiquilinas también. El bullying es una consecuencia, ¿no? Y acá hay todo un capítulo para discutir abundante. A veces es una consecuencia de una mala gestión de las emociones. ¿Y cómo la gente se entera de esto? Hay experiencias maravillosas, ¿no? Capaz que a algunos de ustedes les ha tocado vivir. Uno se encuentra con gente, de repente, con la que convivió, con la que estuvo en la escuela, el liceo, y te cuentan otros pacientes, gente, ¿no? Y dice, pero vos me hacías bullying, ¿no? Y al otro no tiene cero registro de haber sido malo. Lo que había era dinámicas del grupo que hacían que a fulano se le decía tal cosa, y como fulano se reía y no parecía, ¿no? Pero fulano estaba dolido, ¿no? Entonces, es súper interesante eso, porque muchas veces esos fenómenos no tienen que ver, y yo en una cosa que sí discrepo en algunas definiciones, es cuando, digamos, al bully se lo tilda como alguien que encarnizadamente quiere hacer el mal. A veces simplemente es su forma de existir. O sea, es la única forma que tiene de estar en los lugares. Y si vos desactivás eso, ¿no? Hay muchos más de esos que, más que ser malos, yo siempre le digo a los chiquilines, yo he visto un montón de malos, pero he visto muchos más estúpidos. Muchos más. Los malos he visto. Y la verdad, no me quiero ni meter con esos malos, no quisiera ponerme delante porque sería una lucha difícil, ¿no? Pero tonto está lleno. Está lleno de que hacen cosas no pensadas, porque están tratando de encajar, están tratando de agradar, están tratando de ganarse el respeto del líder y por eso hacen tal o cual cosa. Y ese otro, que es el bullying, está tratando de sobrevivir porque su historia, seguramente, ningún bully tiene una historia de Heidi. No conozco. No vienen de un ambiente donde digamos, se irradie el respeto y el buen trato y la convivencia y el apego y la empatía y la confianza. No, señores, eso no le da derecho a la persona esta a hacerlo, pero sí nos da herramientas para entender que el que hace eso no está bien. Nadie que haga eso está bien. Y muchas veces lo hacen porque o es la única manera o es la única forma que han encontrado de lo que decía hoy al comienzo, de gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, frente a la pregunta, ¿está buena la inteligencia emocional o poder hablar de la gestión de las emociones o poder hablar de bienestar? Es necesario, es absolutamente necesario
entender al menos cómo funciona la cosa, ¿no? Que si vos haces A y B y sentís, ¿no? C y D y pensás F y G, no necesariamente tenés que hacer H e I. Tenés múltiples caminos donde vos tenés decisiones, ¿no? Siempre tenés, o casi siempre tenés, digamos, decisiones, ¿no? Y hablar de las decisiones y cómo son los procesos de toma de decisión me parece clave para la vida. O sea, es mucho más importante el proceso de toma de decisiones, y no me peguen, pero que la tabla del 4. La tabla del 4 se puede googlear, ¿no? O se puede tener hasta en un papelito, ¿no? Con un trencito, ¿no? Si te lo pide ahí la maestra. Pero el proceso, entender un proceso de toma de decisiones es para la vida, para cuando te enojaste con tu amigo, con tu pareja, cuando te enojaste con la maestra, cuando el profesor fue injusto, cuando, todos los cuando. Siempre tenés un repertorio de posibilidades de sentir, ¿no? Procesar, ¿no? Y después actuar. Entonces, si es importante, no, es clave, pero es muy curioso porque, digamos todas las cosas, ¿no? Cuando se habla, a mí me ha tocado estar en alguna reunión donde, digamos, alentábamos un grupo de trabajo ya hace varios años y se ha avanzado bastante, ¿no? En un posible proyecto, ¿no? De ley de educación emocional. Y uno de los argumentos que yo escuché en contra en algunas de las reuniones era una suerte de domesticación, ¿no? De las emociones. Entonces, a mí me costaba enormemente siquiera entender ese concepto, porque esto no se trata de que todos seamos siempre buenos, ¿no? Y que no nos enojemos. No, el tema es que cuando nos enojemos no agarremos esto y lo tiremos contra el monitor, ¿no? Y prendamos fuego el piso 4 del Radisson, porque tiendo a pensar que eso no es del todo bueno. Capaz que si hay alguien en sala que tiene otra idea, levanta la mano y ahí sí pedimos a seguridad que lo retire, ¿no? Y no vamos por la puerta de salida de atrás, ¿no? Entonces, no se trata de domesticar la pulsión, no se trata de hacer gente no rebelde. Se trata de, en todo caso, primero, animarse a plantear, ¿no? Las discrepancias y ser rebeldes de una manera que sea eficiente, ¿no? Y hay mil maneras de decir no. Hay algunas que ayudan y hay otras que a veces te complican más, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta inicial, sin duda que sí. Vamos a darle un tiempo para que tome agua y yo aprovecho para recordarles que en la bitácora tienen el QR para hacer alguna pregunta o algún aporte para que ahora en un ratito Roberto pueda reaccionar sobre eso también. Y yo reaccionar bien con las emociones domesticadas. Y yo aprovecho para introducir también otro actor, porque hablamos de la realidad de los estudiantes, de los agentes educativos. Me pregunto ahora por las familias también, en este triángulo que puede ser muy virtuoso. Primero, quizá empatizando, me pregunto cómo viven las familias de aquellos chiquilines que son víctimas de acoso o de exclusión por algún motivo que puede ser de género, por su cultura, su forma de hablar, discapacidad, por lo que sea, por su forma de ser o estar o de aprender en la escuela. La familia que toma contacto con esa realidad, cómo lo viven, cómo algunas con buenas prácticas o con buenas intuiciones han logrado acompañar, etc. Roberto, discúlpame. Yo por mi característica te tengo que preguntar en el momento porque la idea me fluye. ¿Cuáles son las características, 3 características de hacer bullying? ¿Cuáles serían? Y sería el ataque, que puede ser directo, ¿no? Puede ser indirecto, o sea, te puede atacar de repente algo que vos quieras, ¿no? Puede ser algo
un ser querido, insultar a alguien, o agarrar un objeto tuyo querido y rompértelo o hacértelo desaparecer, ¿no? Puede implicar violencia física o solamente verbal, puede implicar violencia psicológica, ¿no? Pero sí, digamos, para que sí haya bullying, tiene que haber cierta repetición en el tiempo. Es decir, no es un episodio de una vez que yo me enojé contigo y te dije una cosa, fulano se enojó contigo y te dijo tal cosa o te rompió tal otra. Tiene que ser una cosa repetida en el tiempo. Y el otro fenómeno importante es, digamos, la sensación de que esa persona está en un lugar de poderío mayor, lo que te deja en cierta sensación, digamos, de no poder responder, que no siempre se corresponde con la realidad, porque vos tenés a veces, ¿no?, a gurises que son unas ratitas así, que le están haciendo bullying, ¿no?, al grandote. Está lleno de videos de eso en YouTube, ¿no?, al grandote, hasta que un día el grandote se enoja, ¿no?, y lo agarra a la laucha esa y lo tira, ¿no?, y ahí automáticamente cambia, ¿no? Los seres humanos, las diferencias las detectamos desde los inicios, desde bebé, ¿no? O sea, las diferencias nos llaman la atención siempre, y eso hay que decirlo, ¿no? No es maldad, ¿no? Simplemente es que nosotros tenemos mecanismos de supervivencia que hacen que aquello que no está homogéneo, que no sea igual, nos hace verlo con mayor atención porque potencialmente puede ser peligroso. Esto es algo que se habla poco a veces y en estos ámbitos quizás menos, que es el famoso, los yanquis dicen us and them, ¿no? Y la traducción sería nosotros y ellos. Nosotros tenemos incorporado en nuestro fuero íntimo como primates que somos el us and them, lo que están con nosotros y lo que no están con nosotros. Eso aplica a Multicolores y Frente Amplio, Nacional y Peñarol, los que tienen discapacidad o los que no tienen, los que viven en Rivera y los que viven en Tacuarembó, y todas las cosas... los de la mañana y de la tarde. Los de la mañana y de la tarde, que obviamente son mejores los de... La mañana. ¿Vieron? O sea, las mismas estupideces lo dicen lo de la mañana y lo dicen lo de la tarde, ¿no? Si vos escuchás las canciones de Nacional y de Peñarol, dicen las mismas burradas, ¿no? Uno que los otros son, ¿no? Entonces... Pero los dos tienen algo en común. Juegan espantosos. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay una anécdota buenísima, la voy a hacer para vos, Nicolás. Siempre recuerdo, hay un francés, Olivet, que viene a estudiar el fútbol a comienzos del siglo XX, ¿no? Porque era un fenómeno que acá se había arraigado mucho, que de hecho después nos llevó a ganar los Juegos Olímpicos, en el primer Mundial, y después se terminó. Pero en aquel momento, digamos, cuando los europeos... había poco porque estaban todos muertos en la guerra, digamos, una cuestión de contexto que creo que nos favorecía en algún punto, considero. Él decía, él viene a estudiar el fenómeno y cuando termina, esto lo trae Barran en El nacimiento de la intimidad, es buenísimo, porque dice, mi conclusión es que el fútbol es un deporte violento que puede generar la muerte antes de los 40 años. Yo siempre dije que, como él era francés, capaz que lo habían traducido mal y había dicho, esto para vos, Nicolás, que ver fútbol uruguayo puede generar la muerte antes de los 40 años, lo cual lo hubiera transformado en un visionario, pero no, creo que era el fútbol. Bueno, no me perdí de vuelta. ¿En qué estaba? Es la edad. Yo me quedé enganchado con la anécdota también. No importa, acá estamos para conversar. Perfecto. Entrevista para conversar y para que... Es un distractor, la verdad que sí. Bienvenido. Traigo de vuelta a la familia. La familia, ¿cómo reacciona? Y la familia reacciona horrible porque y pasan cosas curiosas. Vienen los padres, ¿no? Y te dicen, pero vengo porque al chiquito, o mejor, al grande le hacen bullying y fíjate qué horrible, no sé cuánto. Y dice, pero esta reunión la convocamos nosotros, pero para hablar del chico que es el que hace bullying, ¿no?, a sus compañeros. Entonces uno dice, las familias... No, miren, en una familia puede haber de los dos, ¿no? Lo que sí puede pasar, y era por eso yo decía, elegía la palabra respeto, es que en esa familia los vínculos no sean de respeto, los vínculos no sean horizontales, sino siempre haya un vínculo de búsqueda de sumisión, de búsqueda de lo que yo digo es lo único que vale
y lo tuyo no vale, y lo digo porque soy tu padre, tu madre, tu tío, tú, lo que sea, ¿no? O lo digo porque soy tu hermano mayor o por tu hermana mayor, y es el no respeto, digamos, de la alteridad, ¿no? De que el otro puede pensar diferente y que en última instancia yo puedo tomar una decisión X, porque estoy en el lugar de la autoridad. Pero mientras tanto, voy respetando esa alteridad del otro, y eso es lo que se traduce después y se traslada al ámbito educativo, ¿no? Entonces, tenés en una misma familia uno que es bulleado y otro que hace bullying. Y la familia lo viven terriblemente porque muchas veces sienten una enorme sensación de impotencia. Y si querés, cuento 3 anécdotas que yo siempre o he contado en alguna charla específicamente de bullying que me parecen buenísimas. Formas de resolver esta impotencia. Caso 1. Mamá cuyo hijo de, ponele 9, 10 años, era bulleado por otro pibe, va a la salida de la escuela, esta mujer, digamos, tenía algunas características físicas que hacían creíble su relato, y su relato era el siguiente. 2 puntos. Se acercó al pibe y le dijo: mira fulanito, yo soy la mamá de Menganito al cual tú lo acosás, lo bulleás, le pegás, bla, bla. Yo te quiero decir, y acá está la característica física que decía, que yo soy bruja y que te puedo hacer desaparecer a ti o a tus padres, ¿no? Lo dijo así como, ¿no? Como al pasar, a lo Susana, digamos, ¿no? A ti o a tus padres. Así que te voy a pedir que no lo hagas más. Lo de los padres funciona por el Edipo. Sí. No sé si por el Edipo en particular. Pero ahora, pregunta para la audiencia acá. ¿Ustedes creen que este pibe siguió haciendo bullying, sí o no? A este otro, al hijo de la bruja, digamos. ¿Creen que sí o creen que no? Vamos a votar. Los que opinen que sí, levanten la mano. Bien, los que opinen que no, levanten la mano. Está repartido, siempre está repartido. Bueno, yo les cuento para que no se vayan con la intriga a sus casas, ¿no? Y porque además podrán googlearlo y no lo van a encontrar. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? ¡Qué emoción! Este pibe no siguió haciendo bullying, por lo menos a este otro, porque entendió que había un cierto control social, temor, respeto, lo que ustedes quieran, que funcionó como un freno a eso. Yo no sé si siguió haciendo con otros. Mi respuesta es que probablemente sí, pero con este no. Caso 2. Nena, que jorobaba mucho a otro nene, va el padre del nene, ¿no? Perdón, nene que jorobaba a una nena, va el padre de la nena y hace lo mismo, solo que en aquel momento tomó alguna precaución y hizo tipo bar, ¿no? Le dijo las cosas tapándose así. Le dijo: mirá, fulano, yo soy soy el papá de Menganita, no sé cuánto. Si vos le seguís haciendo bullying, yo lo que voy a hacer, voy a... Lo del Edipo, eso que vos decías, ¿no? Lo complementario al Edipo, ¿no? No era el pelo, no eran las rastas, ni la moña. Era doloroso. Bastante. Y era un camino, digamos, de ida. Nunca de vuelta. Pregunta para la audiencia. ¿Ustedes creen que este nene siguió haciendo bullying? Levanten la mano los que piensan que sí. ¿Creen que no? Levanten la mano. Estamos influidos por la anterior, me parece. Bueno, están equivocados. Perdí las dos. Siguió haciendo bullying, pero no solo eso, sino que salió inmediatamente de esa situación en la que estaba, se fue a la dirección a denunciar a este padre que le había dicho que le iba a cortar por Lozano. Exacto, por Charlie Lozano, exactamente. Tercer caso. Esto lo contó una profesora hace poco en un taller con docentes.
Resulta que un día ella estalla en llanto con la madre y dice, mamá, te quiero decir algo, todos los días fulanito me come la merienda. Yo llego muerta de hambre porque fulanito todos los días me saca la merienda y me la come. ¿Cómo puede ser? Y que no me dijiste. Bla, bla, bla. Bueno, te llevo. La llevó a la escuela, a la entrada. ¿Cuál es? Fulano. Entonces la nena se queda medio ahí, va la mamá, se acerca, esto relatado por la niña, hoy ya una mujer. Ve que la madre se acerca al pibe, empieza, ¿no? ¿Sí? Y de repente empieza, su gesticulación empieza a cambiar, ¿no? Y de repente termina, ¿no? Que agarra al pibe y lo abraza. La nena esta no entendía nada. ¿Para qué te traje? Yo te traje para que me defendieras. O sea, se acerca a la madre, la nena no entendía nada, le dice, fulanita, dice, a partir de mañana vamos a traer 2 meriendas, ¿no? Una para vos y una para Carlitos, ¿no? Que está pasando la familia por un momento muy complicado, ¿no? Y necesita eso, y bueno, nosotros se lo vamos a dar, y esa es la razón por la cual, ¿no? Hacía bullying, ¿no? A veces los niños hacen cosas malas, ¿no? Pero por buenas razones o por razones entendibles o por las razones o de las formas equivocadas. Él te conoce. Te quería consultar. No nos vamos mañana. Todo eso de los niños lo hemos vivido, pero nunca nos preocupó, sino que del mundo adulto. El docente que cuando vos incluís, o cuando va una persona en situación de discapacidad, empieza a decirte, este no es el lugar, no esté preparado, hay escuelas especiales, y cuando vos continúas, que la educación es un derecho, que la escuela es su barrio, te encontrás que después, ponele caso real, ¿no? Venía, hacía pasar a todos los alumnos, venía fulano, mengano, sultano, llegaba a la F y lo Saltea. Entonces Nico Iben me contaba, y como no le gustaba, a nadie le gustaba pasar porque se sentía humillado por el profesor, Nico sentía que lo quería montones el profesor. Pero yo le decía a Nico, decile que estudiaste, porque si no, a fin de mes no te va a poner la nota y después te va a estar repetido porque no tienes nota. Entonces yo le decía, te discrimina tanto que ni siquiera para humillarte valés para él. Entonces vos tenés que hacer que te dé, y él por supuesto que le iba a pedir. Entonces era historia natural que a él le encantaba, primer año de liceo. Ciencia natural que le encantaba. Primer año de liceo estaba con toda la revolución de las hormonas, qué le pasaba a él, y no quería hacer más ninguna terapia a la que él iba y quería tiempo para irse con sus amigos al bar. Entonces vino un día y me dijo, sos una HDP, me has hecho perder el tiempo hasta ahora, no hago más fisioterapia. Ese tiempo lo quiero para irme con mis amigos. ¿De dónde sacaste eso? Lo mío es neurológico, ¿verdad? Sí, dice, bueno, hoy el profesor tal, no me voy a decir, el profesor tal dijo que Ya debe haber muerto por la biología. Ya debe haber muerto. dice, dijo que las neuronas no se regeneran y lo mío es neurológico, ¿verdad? Sí. Entonces yo no voy a terminar nunca. ¿Para qué me haces perder el tiempo? Entonces yo dije, para un poquito, eso lo hablamos después, contame cómo fue la clase. E inmediatamente al otro día me fui con él a BC, para que el profesor me dijera lo mismo que había dicho, porque para Nico era fundamental lo que decía el profesor. Yo le podía decir todo lo contrario, pero no servía, sino que lo que decía el docente. Entonces, cuando voy, yo le digo, mira, no, yo con él hablo de fútbol en el recreo y todo eso, y era que llevaba la voz cantante en las reuniones. Entonces él me dijo, no me puedes discriminar. Entonces yo en un momento enojada digo, pero ¿por qué decir que no te discrimina? Hace todos los indicadores que te está discriminando. Y me dice, no me puede discriminar porque primero estaba solo que Pinochet en el Día del Amigo en el liceo, no lo tiene ningún docente.
podía ir a cuestionarme a mí sus derechos aprendidos en su clase, es decir, que él lo estaba negando. Bueno, eso sirvió un montón para que después se abriera toda esa posibilidad de continuar. Pero lo que sí le pude decir al profesor que Nico tenía una sensibilidad que le faltaba, que él sí se daba cuenta que no estaba solo en el liceo. Yo me acuerdo, me viene a la cabeza dos cosas. Una, hace un tiempo tuve el gusto de conocer al Pulpo Viera, no sé si lo ubican, ex golero de Nacional, ¿no? Que tuvo, bueno, una situación muy traumática y que lo habían desalentado completamente que fuera a volver a caminar, moverse, ¿no? Para nada. Y el médico, justamente, los médicos, ¿no? Decían justamente que tenía cero chances, 0% de probabilidad, ¿no? Y sí me acuerdo que él contaba que la mujer, ¿no? Un día le había dicho al médico: yo lo único que le pido, por favor, miéntale, ¿no? Dígale que tiene un 1. Yo no le pido ni un 10, ni un, ¿no? Que tiene un 1, porque con ese 1, ¿no? Él se va a agarrar y va a hacer todo. Y fue lo que hizo. Y la importancia de entender eso, ¿no? En esa situación, en la de Nico y en otras situaciones donde la mirada de uno, ¿no? Madre, padre, docente, tiene un impacto muy grande, ¿no? En lo que ven en nuestros ojos, para bien y para mal. Pero muchos chiquilines, muchas chiquilinas que están en esa situación, como decíamos hoy, también vienen de fábrica con una capacidad para agarrar ese 1 o para agarrar los otros 99. Y eso de vuelta es resiliencia, es manejo, digamos, de la emocionalidad, ¿no? Es entenderse y conocerse para de alguna forma compensar, ¿no? Esos grados de resiliencia menores que podemos traer de fábrica, pero que podemos mejorar y se puede aprender, ¿no? Antes se pensaba que la resiliencia era algo que venía como las neuronas, no. Las neuronas, la resiliencia, ¿no? Todo eso se van también recreando, ¿no? Y creando nuevas conexiones, pero la mirada empática y la mirada esperanzadora, yo creo que en temas como los que convoca a tanta gente hoy, me parece que es crucial, porque eso en buena medida es lo que las personas en diferentes situaciones de discriminación, de todas las que vos mencionaste, muchas veces miran, ¿no? Necesitan alguien, ¿no? Que lo mire de una manera distinta. Si somos ese alguien y esa persona tiene esas características, ya es un éxito. Nos acercamos un poco al final de esta actividad, algunas ideas también que me han quedado resonando para compartir. Evidentemente que en la escuela hay mucho para enseñar sobre convivencia, ¿no? Hay mucho material y muchas razones por las cuales este tema debe ser visibilizado, debe ponerse encima de la mesa, transformarse en contenidos, transformarse en planificaciones. Y transformarse también en objeto de autorreflexión en relación a la calidad de los vínculos que los adultos establecemos, y pienso en los reflejos autoritarios que cierto modelo de educación también nos ha heredado, ¿no? En ciertas prácticas del aula que a veces, en lugar de reafirmar al otro, de reconocerlo, de validarlo, tienden también a humillarlo, a desmerecerlo, en tanto comparamos personas con estándares, unos con otros. Son prácticas que no están recomendadas por nadie, pero que siguen existiendo también en las aulas allí, ¿no? De atribuir a una persona una sola característica, reducirla a un rendimiento, a una nota, sos un 5, ¿no? Entonces eso habla también de la calidad de los vínculos que tejemos. Obviamente lo mencionó también Roberto, de las condiciones en las que se produce la tarea educativa, ¿no? Con qué apertura puede uno también encarar si la actividad está marcada por el estrés, por correr de un lado a otro, por estar cerca del desborde emocional. Bueno, esas no son condiciones. Son la macanía.
Y por último, quizá para terminar positivamente, seguramente conozcas de haber dado también charlas y participado en distintos centros educativos, cosas que se están haciendo bien, decisiones que se tomaron oportunamente, medidas o proyectos o iniciativas que fueron fértiles para generar este tipo de convivencia fecunda, digamos, que nos puedas contar alguna de ellas. Hoy, justo antes de comenzar la actividad, conversaba con un director, y por ejemplo, hacer una suerte de screening, digamos, de bienestar emocional, ¿no? Es una cosa súper importante, porque es como hacer la paraclínica de la institución educativa y de los grupos, ¿no? Y podemos incorporar también los viejos y queridos sociogramas, que a veces en el liceo, en la escuela se siguen haciendo, casi que, por lo menos en muchos lugares se siguen haciendo, ¿no? No sé si sistemáticamente, incluso ahora sé que se igual a incorporar unas herramientas también de visualización que están muy buenas, ¿no? Pero digamos, poder ver esa paraclínica, es decir, aquello que no se ve en la interacción, te permite de repente entender otras cuestiones, ¿no? De la capacidad que tienen las personas, los chicos, de autorregularse, la actitud social, la valoración de sí mismo, ¿no? El bienestar. Solo con una pregunta de cómo te sentís en general en una evaluación del 1 al 7, créanme que les da, insisto, una suerte de paraclínica. Paraclínica me refiero a que vos tenés datos que los relevás a partir de un test, que no los podés ver en la interacción cotidiana, pero que te dan elementos para entender algunas situaciones o para profundizar en otros o para ver situaciones, digamos, que están con una luz amarilla, con una luz naranja o con una luz roja, ¿no? Entonces, hay un montón de iniciativas cada vez más en el mundo, hay interés por esto, interés por baterías de test más o menos estandarizadas, más o menos baremadas para nuestras latitudes, pero de vuelta, que te dan más elementos para integrar a los grupos, para trabajar las dificultades y a veces para detectar situaciones que capaz que en la superficie no aparece. Agradecemos a Roberto Balaguer con un lindo aplauso. Y a todos ustedes por participar de esta charla que estuvo participada con la mano, votando, con intervenciones también del público. Seguimos trabajando en conjunto para una educación inclusiva.